presentar a Miguel Bogiano, economista. Muchas gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se justifica este aumento de transporte o no? Mira, estaba escuchando atentamente. A mí me parece, para destacar el argumento, que mucha gente del interior, prácticamente todas las provincias, siguen pagando mucho más, probablemente el doble. Pero déjame hacer algo así como una reseña de lo que ha pasado con el aumento de tarifas en los últimos 2 años. Sabíamos que en la era kirchnerista los precios de todas las tarifas habían estado congelados prácticamente por 10, 12 años y que eso era un problema. Creo que nadie necesitaba ser economista para darse cuenta que si estaba pagando de luz lo mismo que salía un almuerzo, algo estaba mal. Un mes de luz o un bimestre de luz, lo que salió en el almuerzo, algo estaba mal. El problema es que todo este esfuerzo de ajuste tarifario que vivimos todos los argentinos, que tendría que haber significado un ahorro y una reducción del déficit fiscal, el gobierno lo apropió para el uso de la política. ¿Qué quiero decir? Lo trasladó a otro tipo de gastos con el objetivo, a mi criterio, simplemente electoral y de conseguir votos. Ahora, dicho esto... Para entenderlo bien, vos estás diciendo, se ahorró con la reducción de subsidios para aumentar las tarifas, pero esa plata, en lugar de reducir el déficit, fue a gasto social. Exactamente. Exactamente eso fue lo que pasó. Claro, cualquiera podría decir, bueno, pero el gasto social en principio es bueno. Sin embargo, cuando uno ve la evidencia, te voy a citar una estadística. En los últimos 10 años, el gasto social se multiplicó por 7 en dólares. Sin embargo, la pobreza no se ha reducido. Es decir que estos planes, estos programas, no son efectivos para bajar la pobreza. Entonces, si estamos destinando dinero de los contribuyentes a programas que no funcionan, bueno, estamos malgastando el dinero de los contribuyentes. Y de todas maneras, también con los precios, cuando son tan bajos, siempre aparecen como fantasías porcentuales, ¿no es cierto? No son fantasías porque es correcto. Si de 6 pasamos a 10, efectivamente subió un 66%, pero incluso si lo dejáramos de comparar con lo que es el interior de la Argentina, estamos pasando de 30 centavos de dólar a 50 centavos de dólar. Si viéramos en cualquier lugar de América Latina, sigue siendo bajo. ¿Y eso por qué? Bueno, entre otras cosas, porque el poder adquisitivo del peso no solo que se fue erosionando a lo largo de toda la era kirchnerista, sino que probablemente una de las grandes desilusiones, por lo menos a mi criterio, de lo que pasó en el 2017, fue la gran falla del Banco Central en el objetivo de inflación que tenía, el 17%, porque una falla de llegar al 20% probablemente era tolerable, pero llegar a una situación del 25%, lo que hace eso hoy es que pretender negociar paritarias al 15% y encima de decir, no le voy a poner cláusula al gatillo, no es para reírse porque no es nada gracioso, pero es risible, es decir, es ridículo. Entonces, me parece que es un acto de voluntarismo y más bien es para decirle, se hubieran preocupado antes por hacer lo que es necesario para bajar la inflación, que es bajar el gasto. Porque acá hay que volver a decir, y yo lo voy a repetir hasta tanto sea necesario, hace 200 años que la Argentina tiene un problema económico que es la raíz de todos los otros problemas económicos. Y el problema es que todos los políticos de todos los signos han gastado siempre más de lo que se recauda. ¿Cómo han suplido eso? A través de la impresión de papel moneda, a través de inflación, a través de impuestos, a partir de dificultar el crecimiento y a partir de dificultar la creación genuina de puestos de trabajo. A ver, Ezequiel, Adrián, sí, yo me mareo, porque por un lado escucho a gente que dice el aumento de tarifas está mal, ¿sí? Porque afecta al bolsillo de los trabajadores, afecta al bolsillo de los más humildes, y otros que dicen el afecto de tarifas está bien, pero lo que faltó es más ajuste, usar esa plata, no usarla para gasto social, para la contención social, sino para reducir el déficit fiscal. La diferencia es un gobierno que está siendo corrido constantemente por izquierda y por derecha. Es que la diferencia de terminología es clave. Si vos lo llamás gasto social, es un despilfarro. Si vos lo llamás contención social, es una necesidad. Por eso me parece que hay que distinguir bien para qué se usó esa plata, esa referencia que hacía inicialmente Bogiano. Si se usó para contención social, fue bien invertida. Y si la pobreza no bajó, fue en buena medida porque se invirtió ese dinero. Si no se hubiese invertido, sería mucho peor el escenario social en la Argentina. ¿Es así, Miguel? Bueno, yo estoy en desacuerdo porque la evidencia va para otro lado. Cuando vino hace poco James Heckman, que es un especialista en programas sociales,
cuando se lo consultó acerca de los diferentes programas que tiene la Argentina, dicen, señores, si ustedes quieren bajar la pobreza con esto, simplemente están generando los incentivos incorrectos. No funcionan. Y la prueba, vuelvo a insistir, si se multiplicó por 7 en dólares el gasto social en los diferentes programas y la pobreza no baja, yo te voy a decir lo que a mi criterio es lo que genera reducción de pobreza. Si vos esa reducción, ese ahorro que vos tuviste por subir las tarifas, hubieras permitido bajar déficit fiscal, hubieras permitido bajar impuestos, bueno, permitís que la célula básica de una economía, que es una pyme, pueda ganar un poco más, pueda contratar más gente y pueda generar trabajo genuino. Pero en lugar de generar trabajo genuino, porque acá parece una locura que las empresas quieran ganar plata, pero las empresas están diseñadas para ganar plata. Alguien no se levanta a la mañana y dice, voy a poner una pyme para contratar gente que puedan tener un salario. Hacen justamente esto por un interés propio de lucro y a partir de ahí, si le va bien, contratarán más gente y bueno, tendrán la posibilidad de generar trabajo genuino. Primero creo que, para ser claros, el gasto social. Las personas que cobran el Plan Argentina Trabaja, durante el año pasado, tuvieron un incremento del 13%. Del 13%, contra una inflación que el gobierno admitió fue del 25%. Y estamos hablando de las personas que ganan menos, de 4.500 pesos aproximadamente. Lo que más aumentó en la Argentina, y por eso ha crecido el superávit fiscal, el déficit fiscal, es el pago de la deuda. El pago de la deuda va a consumir, de acuerdo al presupuesto establecido ahora, 300.000 millones de pesos, y todavía no se compatibilizó, que hay que verlo, la devaluación que está en curso. Toda la deuda que está, digamos, en dólares, en la medida que se devalúe la moneda, va a requerir más pesos para eso. Tenemos un incremento gigantesco de la deuda. Todos estos aumentos que están en curso ahora, transporte, sí, mañana aumenta luz, aparte transporte gas, de luz, aumenta todo, prepagas. no es nada en relación a lo que va a incrementarse la deuda como consecuencia de la devaluación que ya está en curso. Entonces el gobierno está fracasando en su política económica. Y los empresarios están ganando mucho. Ojo. El gobierno lo que responde es, lo de la deuda está controlado y hay un plan de ir bajándolo en el transcurso de los próximos años graduales. Eso es lo que dice el gobierno, pero venimos de una crisis con Chubut. Fue interesante que el gobierno estaba Macri en Davos diciendo vengan a invertir, que acá hay seguridad jurídica, y Chubut dijo no podemos pagar la deuda. ¿Y sabes por qué? Porque las provincias incrementaron porcentualmente la deuda más todavía que el Estado Nacional. Y tienen un problema muy claro, recaudan en pesos, se endeudan en dólares. Cuando se devalúa la moneda requieren todavía más pesos. Y el tema no es que los empresarios no ganan plata en Argentina, ganan muchísima. Por eso han subido los balances, digamos, la bolsa ha subido todas las empresas. Solo que no crean puestos de trabajo. Las empresas, están los videos que uno puede leer ahora de curso diario, las empresas automotrices, que están teniendo beneficios enormes porque se han convertido en importadoras y venden en el mercado interno lo que compran en Brasil, están reduciendo su plantel. Las empresas, por ejemplo, de Tierra del Fuego se han convertido en importadoras y venden lo que importan y reducen el plantel. Entonces tenemos una destrucción de puestos de trabajo que le empezó el Estado, porque están echando gente de la administración pública y no a los ñoquis, sino a la gente que labura, como está pasando en el INTI, como está pasando en Posadas, y están destruyendo puestos de trabajo y esto, hoy, sin embargo... Los números oficiales dicen récord de empleados registrados. Pero veamos la creación de empleo que dicen ellos. Veamos cómo es la estructura de ese empleo. La mayoría es monotributista. Uno de los nuevos trabajadores que se registran son monotributistas, sí, y el empleo industrial no se ha movido. Se necesitan... Eso es así, ¿eh? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, dale. Por momentos Solano parece bastante liberal, lo cual es una sorpresa grata para mí. Creo que con respecto al tema de la deuda está bastante acertado, hay cosas que son innegables. Con respecto al tema de las empresas yo querría hacer una distinción, porque cuando vos hablás de las automotrices, efectivamente, vos tenés probablemente en las que son las mega empresas, bueno, todo tipo de proteccionismos que hacen que tengan unas enormes ventajas, que en parte son los que permiten también bancar un montón de los grandes costos laborales que muchas veces impone el sindicalismo, probablemente no adrede, o no, es para discutir, pero lo que son las pymes, que te diría que es el 80% de la generación de empleo, esas no están ganando plata a lo loco. Entonces hay una gran diferenciación. Sin duda existe una clase de empresario que tiene un acceso político y que tiene cierta protección, que le puede imponer los costos que sean porque los puede pagar, porque es como el que te vende el iPhone acá al doble o al triple de lo que vale en Estados Unidos. ¿Sí? Ese te puede poner, puede pagar los costos que sea y los impuestos que sea porque sigue ganando. Pero me parece que no es la generalidad y aparte es un gran problema porque si vos no permitís
que la empresa más elemental pueda ganar plata, bueno, no es que vas a hacer que el país crezca a través de las megacorporaciones. Pero No incluso funciona así. aclaración, digo, por lo de liberal, ¿no? O sea que, veamos los costos del país, veamos los costos. Ha crecido significativamente el costo de tarifas, significativamente. Gas, electricidad. Crece el costo del transporte, Sí. lo estamos viendo. Crece el costo financiero, porque la tasa de interés argentina es fabulosa. Ahora, sin embargo, el gobierno pretende que el único Pero costo... está la baja igual en este momento. Sí, pues sigue siendo del 27 y pico %. Sigue siendo enorme. Si es verdad la inflación del 15, tenemos una tasa real gigantesca, de 12 puntos. ¿En qué lugar del mundo? Ahora, en Estados Unidos está creciendo la tasa y está en 12 y pico. Te doy Ahora, más letra. el único costo que quiere el gobierno bajar es el salario. Porque crece el costo energético, crece el costo del transporte, crece el costo financiero, pero solo se quiere bajar el costo del salario. Ahora, veamos el promedio salarial de Argentina. Es 12.000 pesos. ¿Cómo se pretende bajar el único costo que debería ser aumentado? Porque los trabajadores necesitan un salario igual a la canasta familiar. Y la canasta familiar hoy hasta se ha dejado de medir. Solo se mide la canasta de pobreza. Pero ¿y cómo se logra el aumento salarial? Porque no es el Estado el que paga los salarios. Son los privados los que pagan los salarios, las empresas. El Estado y los privados. Entonces tenemos que reorganizar la economía de un modo tal que tenga como centro al trabajador. Entonces veamos lo siguiente. Pero Argentina vuelvo a la pregunta, ¿quién le paga el sueldo del trabajador? Lo tiene Porque que- ahí hay un tema central en Entonces la economía argentina. lógico, y en la tenemos que discusión tener un plan de desarrollo que Argentina no tiene. Porque Argentina se endeuda. Pero, Gabriel. Y el capital que entra no produce riqueza. Se fuga capitales en Argentina. Esta deuda externa que tenemos nos está llevando a la quiebra. Entonces estamos financiando fuga de capitales. Estamos financiando beneficios extraordinarios financieros. Estamos financiando todo esto a costa del trabajador. Entonces, A ver, bien. organicemos la economía sobre otra base. En el trazo gordo estoy bastante de acuerdo con lo que Yo no dice. lo puedo creer. Ah, Pero- es increíble. No lo puedo creer. Lo vamos a afiliar. Lo que pasa, algo pasó en esta mesa. Lo que pasa es que, No puedo creer. pasa que hay una parte que es importante que él no termina de, no sé si ver o entender. Dice, hay que reorganizar en torno al trabajador. La respuesta es cómo hacer para que los trabajadores ganen más. Es que las empresas tienen que ganar más plata y tienen que aumentar la productividad. Y eso no lo estás pudiendo lograr. Y al final, fíjate cómo era el modelo kirchnerista, que en muchas cosas era una ilusión. Yo varias veces lo dije, porque la solución de ellas era bastante sencilla. Que ganen más. ¿Y cómo hacemos? Bueno, dígale al Banco Central que imprima más pesos y súbanle los sueldos. Eso vos lo podés hacer en determinadas circunstancias cuando especialmente la gente no tiene expectativas inflacionarias. Pero todos entendemos que si los problemas de las economías se solucionaran imprimiendo más papel moneda, bueno, no habría pobres en el mundo. Claro. Es decir, que los problemas son de otro tenor. Y Gabriel. me parece que lo central ahí es que si las empresas no tienen la posibilidad de ganar más plata, y acá no es que voy a hacer que todo el problema es de los sindicatos, son muchas cosas. Son quizás los costos laborales, quizás los juicios laborales, lo que son los impuestos del Estado. Pero lo el que- beneficio de todas la las cargas empresa es lo que se le saca al trabajador. Fíjate que lo todos los sumamos, el elementos, beneficio de la empresa se saca al fíjate trabajador. todos Si los no, elementos estamos que perdiendo dificultan que las empresas puedan ganar plata. la riqueza que se crea. Se Marcelo, afirma Marcelo, capitalista Marcelo, de Marcelo, los Preguntabas cómo hacer que, digamos, el trabajador gane más. En las paritarias libres, porque según la actividad, hay actividades que mejoran y pueden, digamos, suscribir acuerdos más beneficiosos y habrá otras que no. Y habrá que estimularlas y el Estado tiene que estar atento a cuál ayuda y a cuál, digamos, deja que crezca, porque ya lo ha hecho. Por eso es importante que esto se tenga en cuenta. Si las empresas hoy ya están ganando más dinero. Entonces, no creamos que esto es... A ver, esperemos que el derrame ocurra. Te digo, en el sector nuestro. La actividad farmacéutica anualmente presenta, digamos, sus balances Es y todos probablemente sabemos... una de las actividades que más protección Bueno, tiene está bien, directamente pero con sin el tema embargo, patentes. ¿Te acordás de la época bueno, de Menem? pero sin embargo es justo una muy especial. es justo una muy especial y vos lo la sabés que mejor que pide yo. paritarias a la baja. La que a través de DAER se asegura que el techo de la paritaria esté bien En lo bajo. farmacéutico. Entonces, ahí, bueno, y hay Pero funcionarios públicos probablemente los muy farmacéuticos- ocupados de que esa tasa de rentabilidad siga alta y que el personal que trabaja en ese sector, digamos, cobre cada vez menos. Entonces, esto ya está pasando. Entonces, llegó el momento de no patear para futuro y asegurarse que el empresariado siga asegurándose su bolsillo
en base al hambre o a la miseria del trabajador, y ya empezar a, digamos, liberar las paritarias, por ejemplo, que es una forma ordenada. Mirá, liberar las paritarias a mí me parece buena idea, pero bueno. insisto que ellos están pensando el empresariado y están hablando de las megacorporaciones. Yo estoy pensando más en lo que es el grueso de la actividad económica, que es de las pymes. Y las alimenticias, ¿qué justo decís? aparte, los farmacéuticos, si ganan 100, si aumenta la rentabilidad, a los trabajadores la van a compartir menos, porque es un sector muy especialmente, vamos a decir, una mezcla de protegido, ¿no? Protegido y las patentes es un festival. Hay que tener cuidado, entonces, porque las pymes se han convertido en muchos casos en tercerizadas de las grandes empresas. Derivan tareas que son de la propia empresa a pymes que pagan salarios menores, y por lo tanto, a través de la tercerización del trabajo de las pymes, abarata sus costos. Ojo con esto. La reforma laboral... No son casos muy específicos eso. No sé si específicamente la reforma laboral tenía un nuevo modelo de empleado, lógico, que es una suerte de tercerizado monotributista, tenía una figura específica. De hecho, eso fue una que se epidemia en los 90 hasta que una sucesión de fallos del foro laboral por supuesto impidió que eso se ejecutara de esa Ojo manera. con las pymes, porque ¿Puedo pasa... aportar un Ahora, dato- una cosa nada más. Sí. Acá el kirchnerismo fracasó rotundamente. Por eso perdió con Macri, que no es nadie. Macri ahora está fracasando. Su política económica se viene abajo. Tenemos que cambiar en Argentina. ¿Cómo se crea riqueza? El sistema financiero argentino es un queso gruyère por el cual se va el capital que se acumula. Si tenemos una banca nacional que concentre el capital para un plan de inversión, Argentina va a crecer y crear empleo real y aumentar la productividad. Una propuesta. Segundo, esta deuda externa la estamos investigando. ¿Sabemos lo que se está pagando? Porque hoy ya es casi 2/3 del Producto Bruto Interno y el endeudamiento no va a ningún lado. Tenemos que investigar esa deuda externa y ver qué ocurre. El tema del comercio exterior argentino. Venimos de una fracasada gira presidencial que, si se llega a consumar el acuerdo con la Unión Europea, va a terminar primarizando más la economía argentina. ¿Por qué el comercio exterior argentino no sigue una medida estratégica de buscar acuerdos comerciales para importar productos industriales? Eso es un plan que solamente puede llevar otro tipo de gobierno, que esto va al fracaso detrás fracaso. 50 años de historia en esa discusión. Bueno, pero entonces la izquierda tiene un planteamiento alternativo. Esto Apuntar va a algunas fracasar. cuestiones que cubren un poco toda la discusión antes de ir a los datos de empleo que presentó hoy el gobierno nacional, algunas cuestiones de cómo mira el gobierno todo esto y un poco algunas de las claves de lo que estamos discutiendo, ¿no? A ver, pensaba, por ejemplo, en el tema de subsidios, ¿sí? Lo que en el gobierno plantean es cuánto es el costo de generación, sobre todo en luz y gas, y la distorsión gigantesca que había entre cuánto cuesta efectivamente darle luz a la casa de cualquier vecino y cuánto se paga, ¿sí? Esa distorsión obviamente lo ponía el Estado, no es que sale de cualquier lado. A ver, después, por supuesto, puede haber un debate más grande sobre quiénes tienen que estar subsidiados, si están realmente subsidiados los que tienen que estar subsidiados, pero sí, claramente, había una gran distorsión en la Argentina durante muchísimos años sobre cuánto costaba tener la luz y cuánto la pagábamos, ¿sí? Otro punto clave... Lo cuento es el costo del gas a boca de pozo. Pero cuando fue Aranguren al Congreso, le preguntaron cuánto sale el gas a boca de pozo, el costo. Dijo, no sé. En Estados Unidos se paga 2.50. Acá... Con Kicillof empezó y ahora también se quiere pagar 6.90 y vaya a 7.50. No podés comparar, no podés comparar Estados Unidos porque no tiene nada que ver con todo esto. No, por supuesto que sí, nadie sabe el costo. No, pero no tiene nada que ver porque aparte ellos tienen otro tipo de producción de gas. Se transformó el primer productor de gas del mundo, Estados Unidos, a través de lo que es fractura hidráulica. Así que... ¿Pero cuál es el costo? Shale Gas, no de Nadie Shale sabe el costo. Pero Gabriel, todos coincidíamos en lo que dice Ezequiel y el gobierno coincidía en eso y el discurso creo que permeó de que no se podía estar pagando las tarifas que se están pagando. Una inflación de aproximadamente el 1000% en una década y en las tarifas congeladas. Pero el subsidio, quiero aclarar una cosa porque Parqueuro lo explicó muchas veces. ¿Qué era ese subsidio? ¿Beneficiaba al consumidor? No, ¿sabes por qué? Porque al abaratar la canasta familiar le permitía al empresario pagar salarios menores. Porque si vos tenías una luz a 50 pesos, al momento de computarse el salario, se pagaba un salario más bajo por eso. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora se ha trasladado... es medio retorcido ese argumento. No, ¿cómo que no? Es raro. No es retorcido. Es retorcido. El salario era bajo porque la tarifa era baja. Se subsidiaba... ¿Pero el salario de quién? ¿Del trabajador? Del trabajador del gas. No. A ver, como el gas era más bajo, el empleador le pagaba menos. El salario del trabajador depende de la canasta familiar. La canasta familiar computa los gastos para eso. Uno de sus gastos es el transporte, la electricidad y el gas. Si se gasta menos, se gasta más barato. La inflación, subsidiaba a los empresarios para que paguen bien el salario. Podemos dejar de ver a Yo Argentina te digo ahora, sí. aumentan las tarifas, aumenta la inflación, aumenta un 25% la inflación, los salarios aumentan un 25%. No pasa eso, aumenta estás por al abajo. mismo nivel. Aumenta por abajo. Porque el salario estuvo por debajo, la jubilación estuvo por debajo, A ver, entonces sí. fue una confiscación del salario. Vamos a ver lo que pasó con el empleo, porque acá en la Argentina estamos teniendo discusiones importantes de
un sector, sobre todo el sindicalismo, la oposición, la izquierda, diciendo la Argentina está en crisis, la Argentina está mal, se pierden trabajos en las industrias, se pierde trabajo en el sector público. Enumeran todos casos de despidos y una situación dificultosa. El gobierno, por el otro lado, difunde sus cifras oficiales donde dice está creciendo el empleo, está recuperándose el empleo. ¿Qué presentó hoy el gobierno? Nivel de empleo, esto es el CIPA, es el registro que lleva los trabajadores registrados. Corregime, Adriana, hay alrededor de más de 12 millones de trabajadores registrados en la Argentina. Sí, exactamente. Y Lo que dice, y vamos a verlo en la placa, es que en la variación interanual, esto compara noviembre 2017 con noviembre 2016, el empleo registrado creció el 2,1%. Sonríe el gobierno con este número. primera aclaración, esto es sin netear los despidos. Neteados los despidos, el número real de puestos nuevos de trabajo son 116.000. El número total de puestos son 253.200. El número real de puestos nuevos de trabajo son 116.000. De los que aumentaron 253, le sacás los despedidos, Exacto. aumentaron 160.000. Los nuevos puestos de trabajo. 1,8. Sí, primera aclaración importante de ver todos estos números. La Argentina necesita crear 180.000 puestos de trabajo por año por crecimiento demográfico, nada más. Es decir, por la gente que se suma al país porque nace. Un 1% dicen en realidad. Exactamente, 1% es el total cuando, por ejemplo, usás el parámetro del consumo. Si el consumo crece 1,5 y tiene que crecer mínimo pero 1 por para acompañar el crecimiento demográfico. Discusiones de economistas que cada uno va a mirar Está bien, eso pero son con su número. Alguno 180.000, dice, si digamos. aumenta 1% de la sociedad, aumenta un 1% del trabajo, estás equilibrado, no sumaste más. El puestos de número, trabajo. para hacerlo fácil, es 180.000 promedio de los últimos 5 años, tomado en relación a la población económicamente activa. Ok, depende de los números que veas. Sector privado, 160.000 Sí. aumentaron, sin contar los despidos, también estamos viendo en este número, 1,9% de aumento. Sector público, 39.000 puestos de trabajo nuevos, 1,2%. Monotributo social, y acá empieza la discusión, 53.700, 14% de aumento en monotributo social. ¿Qué significa esto, Adri? Monotributo social. Que lo que está empujando este crecimiento que vemos arriba es monotributo social y monotributo. Entre los dos configuran la mitad del total del empleo nuevo creado. ¿Quiénes reciben el monotributo social? Básicamente trabajadores que podían estar asalariados o no hace un tiempo atrás, se cayeron del sistema y reciben un subsidio del Estado. Un tipo de apoyo que pueden ser cooperativistas, pueden ser, por ejemplo, beneficiarios de planes sociales. Y se está cambiando, perdón, ¿no, Gabriel? Sí. El concepto de trabajo registrado, porque nosotros siempre entendimos que el monotributo no era trabajo registrado. Justamente en nuestro sector nos cansamos de combatir el monotributo como trabajo negro. Entonces también habría que preguntarle al Ministerio de Trabajo cómo explica que ahora el monotributo, que el propio ministerio hace años que lo está combatiendo para blanquear la relación laboral del trabajador, ahora es este trabajo registrado. Claro, porque entre los Ahora- monotributistas lo que dice es que entre los monotributistas hay mucho trabajador en negro que Claro, factura. que Es decir, factura. trabajador informal. Hay una pero que relación laboral factura. encubierta. Una relación laboral a la cual el encubierta. patrón le conviene porque va de cargas sociales Claro, no paga fundamentales. impuestos. Hay que El recordar que trabajo el no mon- registrado, es fraude laboral. Y entonces, tiene que explicar por qué ahora el fraude laboral es trabajo registrado. Hay que recordar que el monotributista no es un trabajador de calidad porque él no tiene ni aguinaldo, ni Vacaciones, ni antigüedad, ni nada. licencia por enfermedad, Nada, digamos. El ni nada. monotributista no tiene Vamos a ningún hacer el derecho desagregado del sector privado, ¿sí? El trabajador privado, asalariados, el empleo, uno que puede decir el empleo de mayor calidad, aumentó solamente el 1,2%. Monotributistas aumentó 4,9%. Estos son los monotributistas, no los monotributistas sociales, Todo, sino total. los que Total monotributista. facturan para cobrar su sueldo, 4,9%. Casas particulares y empleados de casas particulares aumentó un 4,3% y autónomos Bajó. cae un 2,4%. De nuevo, lo mismo que decíamos antes, el gran problema estás viendo acá, en asalariados, que no está logrando todavía generar un crecimiento acorde al resto de los números. Es donde el empleo de calidad todavía no es una máquina que mueva como ¿Me permitís un pretendemos comentario todos. Sí. de esto que aparece acá? Mira, autónomos cayendo y monotributistas subiendo es en buena parte algo tiene que ver con un traspaso de un lado al otro. No en su totalidad, pero por aumento de pero el efecto del está. mínimo no imponible. Porque O si no, o es por la gente que caída gana del más ingreso plata y del pasó a autónomo. ganar menos. o que le conviene de alguna manera pasarse a otra categoría aún siendo autónomo, porque el autónomo puede no ganar mucho, igualmente tiene que pagar de autónomo. Sí. Alguien que es director de una SRL, la SRL puede no estar ganando plata y
tiene que pagar autónomo, le puede convenir cerrar la SRL y ponerse a ser monotributista, es decir, que le puede estar conviniendo. Pero fíjate algo de lo que decían recién, de que es cierto, es innegable que gente que trabaja en negro, que en definitiva hace fraude laboral a través del monotributo, pero también no hay que olvidar y no hay que dejar de marcar que justamente buena parte del trabajo en negro tiene que ver con lo que hemos repetido muchas veces, muchos economistas liberales, que es que para que al empleado le lleguen 10.000 pesos al bolsillo, el empleador tiene que poner 16.200. Ahí en el medio, bueno, están los aportes, está el sindicato, están las obras sociales, hay un montón de cosas. Pero eso lo que quiere decir es que le sale 16.200 para que le llegue 10.000. Entonces, de alguna manera, no nos olvidemos que cuando se paga en negro, no es solamente el empleador que se está beneficiando. El empleado también quiere que le paguen en negro. Dice, mira, es tanto lo que me sacan en Pagame el medio, 12.000. es tanto lo que me sacan en el medio, que vos pagame un poco menos, yo cobro un poco más, y nos sacamos del medio todos los Yo te digo intermediarios. que nuestra experiencia Que es todo eso lo no contrario. tiene, eso Quieren obviamente estar tiene consecuencias sindicalizados, después. si quieren Negar estar en que eso blanco, sucede me porque parece yo te un digo, poco... ¿qué banco te va a dar un crédito monotributando? ¿Perdón? ¿Qué banco te va a dar un Bueno. crédito para que te compres tu casa si no estás en Esa gente, relación de evidente, dependencia? pero olvídate, esa gente no tiene acceso a eso. Ah, bueno, entonces, Pero no lo niego. ¿cómo vos decís vos que Pero el escuchame trabajador una cosa, prefiere monotributar en lugar de pero estar lo que te quiero decir es otra cosa. con un salario El tipo, blanco? hay Es todo mucha lo gente que contrario. prefiere cobrar lo en negro. acepta porque el empleador lo Sin obliga y duda le que dice, tiene una señor, parte grande en usted negro. acepta que le monotributemos y Pero le paguemos 40% así, de la o economía es vaya en así. negro. ¿Sabes que el gobierno eliminó las Disculpame, cajas patronales? el 40% de la Lo economía último. es en negro. ¿Por qué pensás que es? El gobierno- No es por esta cuña que te estoy marcando, de 16.000 pesos a 10.000. Bueno, está bien, Ya, pero no es lo que se acepta el parece a trabajador. Lo último, Vos lo sabés Gabriel, Un ejemplo perfectamente. claro, el gobierno de Menem usó este discurso y bajó las cargas patronales significativamente. Tuvimos la mayor desocupación de los últimos 25 años. Es decir, que esta idea de bajar No los fue aportes por eso, patronales para pero no subir fue el por salario- eso, Gabriel. No digo, fue lo que ocurrió, y quien eliminó los aportes patronales en este país definitivamente fue el gobierno de Martínez Dios y Videla. Muy bien. Gabriel Solano del FIT, Marcelo Peretta del Sindicato de Farmacéuticos, Miguel Boyano, economista. Gracias a los tres. Gracias Ezequiel Spillman, Adrián Murano. Gabriel. Un programa caliente como todos los que estamos teniendo este verano, con una discusión que no se va a saldar. ¿Qué pasa con el empleo, el trabajo, el sindicalismo y los empresarios en la Argentina? Muy buenas noches, nos vemos mañana.